Bien, hermanos, vamos a llevar a cabo un estudio que tiene por componentes varias etapas. Una introducción que tiene que ver con un mandamiento. Primero vamos a ver un mandamiento. Luego, después del mandamiento, Dios da el mandamiento, pero también bajo la experiencia de que la gente ya vio que lo que le está mandando es algo real que está ahí y que no debe ser. Quiere decir, después hay que ver lo que no es Dios, lo que no es de Dios. Después un espacio donde vamos a ver cómo te puedes cuidar de eso, que no es Dios. Y después de cuidarte, pues tomar una decisión a quién perteneces, ¿no? Porque después de una decisión, pues uno decide. Aquí en el mundo deciden a qué partido político, a qué equipo de quién sabe qué o de lo que sea, a quién perteneces. Entonces, lo primero que vamos a ver, hermanitos, es un mandamiento y el tema se llama idolatría. Vemos en Levítico 19, 4, como nos decía la parte de los mandamientos, del mandamiento de Dios, que dice: no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Yahweh, vuestro Dios. Ese es un mandamiento, ¿sí? Después de ahí, en el capítulo 26, también de Levítico, en el versículo 1 dice: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy vuestro Dios. Amén. Amén. Entonces, si vemos la primera parte, es mandamiento: no lo hagas. No haréis. Si tú observas gran parte del desastre humano, es por confiar en cosas que no dan resultado. Amén. Háblese de lo que sea. El ser humano ha confiado en cosas que no dan resultado. Sí. Y mucho de esa confianza es en materia muerta. Muerto. Tanto cuanto que el Señor dijo a las mujeres que iban a ungir el cuerpo del Señor: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Al que vive. Amén. Y la idolatría, estas estatuas y estas cosas que dice el Señor que no se hagan, es sí o sí materia muerta. Amén. Las estatuas, las esculturas, los ídolos son materia muerta. Amén. Entonces, como una materia muerta va a dar vida? No es posible. Y como la idolatría es un pecado y la paga del pecado es muerte, toda la gente que confía en los ídolos, tarde o que más tarde, va a morir Amén. eternamente. La promesa de Cristo es vida eterna, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna, no se pierda. Ahora, no te harás para vosotros ídolos. Si vemos en aquellos tiempos, Dios estaba exhortando gente que tenía la posibilidad de pintar una piedra, de hacerse una figura, el becerro de oro, lo que tú quieras. Pero el día de hoy, hasta los medios de comunicación, tú dime, por ejemplo, cualquier cantante famoso es un ídolo. Sí.
y la gente dice, ese es mi ídolo. Ajá, Ay, sí. hasta lo viste. Seguro. Lo confiesan. Sí. Y son personas que de pronto mueren prematuramente por enfermedades de cáncer. Tú ves las vidas como en accidentes de helicópteros, en lo que tú quieras. Cae ahí la muerte de una manera Muy extraordinaria. feo. Pero la gente los usa por satisfacción. La cuestión de la cuestión de la música pues es una satisfacción que satisface el alma, pero es igual de pasajero. Amén. Entonces yo veo gente que tiene algo que se llama egolatría, Ujú. que es el hacerse ídolo de sí mismo. Sí. Entonces como Él es el Dios, pues Él decide todo lo que hay que hacer. Y le gusta Lo cualquier que cosa. quieras. Ujú. Entonces no es posible que nosotros veamos más que en este sentido el mandamiento. Pero el mandamiento también trae advertencias de Dios, del caminar del pueblo de Israel Ujú. y de decirles el por qué esto no. Dios ya les había dicho antes por amor que los pueblos donde fueran no se mezclaran con las costumbres de los pueblos donde iban. Entonces en el capítulo 29 de Deuteronomio dice, porque vosotros sabéis, dice, cómo habitamos en la tierra de Egipto. Les está hablando Moisés, aparte de Dios, cómo vivimos en Egipto y cómo hemos pasado por medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Deuteronomio 1:16. ¿No? Es 29 de Deuteronomio, versículo 16. ¿No? Ustedes saben cómo vivimos en Egipto y cómo hemos pasado en medio de las naciones donde ustedes han pasado. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. ¿No? Ya había pasado el mandamiento de Éxodo 24, que dice igual, no te harás imagen ni semejanza de nada y no te inclinarás, porque yo soy tu Dios que visito la maldad de los padres sobre los hijos de la tercera y cuarta generación de los que aborrecen. Amén. Entonces si ves tu gran pereje, dice, no, es que esto me lo enseñó mi mamá Ah, sí. y me enseñó mi papá. Entonces tú ves cuenta, son como 4 o 5 generaciones en la idolatría. Y entonces cuando tú empiezas a creer en el Dios vivo, te empiezan a criticar y te empiezan a juzgar y dicen que tú eres el que estás mal. Estás loco. Cuando la misma escritura, Lo dice. si te ilumina el Espíritu Santo, te lo está marcando claramente. Lo dice, es correcto. Primero dice el Señor, no te hagas 2 veces, no te hagas estatua, no te hagas esto, no te hagas el otro. Y aquí Moisés le está diciendo en el Deuteronomio, porque ustedes saben lo que vivimos en Egipto y saben lo que hay en todas las naciones por donde hemos pasado, y entonces ustedes conocen todas sus abominaciones y sus ídolos de plata, oro que tienen con ellos. Ahí es donde te digo, ya vieron. Primero está el mandamiento y luego la fase donde ya vieron. Si vamos ahí a Deuteronomio igual, ahí en el capítulo 32, ¿ya? El versículo 19, dice la palabra de Dios, dice, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, Ese otro, ese 20. veré cuál es su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Sí. También los moveré ¿Sí? a hacerlos como un pueblo. Entonces, si tú te das cuenta, el Señor, después de que les mandó a decir, no hagan esto,
Después de que Moisés les dijo, ya saben ustedes de lo que está pasando. Sin embargo, no obedecieron. Y entonces ya Dios habla, ya, el cántico de Moisés. Entonces ya les dice el Señor, yo fui movido a celos porque ellos escogieron lo que no es Dios. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Ahí está el ministerio a los gentiles. Porque entonces en el Nuevo Testamento, cuando Cristo llega en el libro de Juan y dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron y creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y después en un episodio de los Hechos dice el apóstol, de manera que también los gentiles son llenos del Espíritu Santo como nosotros. Aquí está lo que el Señor les dijo. Como este pueblo es idólatra, como este pueblo se fue sobre lo que no es Dios, yo los voy a llevar también a celos, porque ellos estuvieron en la idolatría, y entonces ahora yo los voy a llevar a celos con un pueblo que no es pueblo. ¿Sí? Entonces, ahora, sí es verdad que nosotros sabemos por qué Dios dijo esto. Porque me llevaron a celos, ¿contra quién? Contra lo que no es Dios. Porque entonces en el 135, Salmo, desde el versículo 15, dice, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que las hacen y todos los que en ellos confían. Amén. O sea, ¿cómo andas confiando en una materia muerta? Porque tú confías en quién, en el Dios vivo. Amén. Y esto no te lo estoy predicando, tú que ya estás en la iglesia, te lo estoy compartiendo para que tú lo sepas y lo puedas predicar. Y no nada más le digas a la gente, no, pues es que tus ídolos están mal. No, hay una base que seguro está en las Biblias católicas, porque yo lo he visto, están igualitas. Pero ¿por qué no se dan cuenta? Porque me lo dijo mi mamá. Nos dice el Señor, si tú ves allí en Éxodo, si vemos, fíjate cómo dice el Éxodo 20:4, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Todos los idólatras son generación tras generación. Ahí está la defensa de lo que es contra Dios. Defienden más lo que le enseñaron sus padres. Es que esto me lo enseñó mi papá, esto me lo enseñó mi abuelita, es que esto es tradición familiar, dice la Escritura, por sus tradiciones invalidan la voluntad de Dios. Entonces te dice, no te cases en yugo desigual y ahí vas. Esa es idolatría. Horrible. Digo, no es de gente, pero son un montón. Y cada generación, no traigo ya ni trista, porque ya no veo nada. Pero ahí que salió quién sabe quién, y una imagen y un chamaco muy joven ahí, y ya es quién sabe qué, tocó en no sé en dónde, y allá en
alcohol, no que es un nuevo, budista, todo eso. Dices tú, no, pues cada generación se va incrementando, ¿qué? La idolatría. Sí hay, entonces, bastante base bíblica para que nosotros sepamos que eso de los ídolos es puro veneno que te mata. Espiritualmente te mata, ¿por qué? Porque estás confiando en materia muerta. Por eso Cristo resucitó y Cristo vive. Y todos los demás que tú me mencionas están muertos. Que hizo los testigos de Jehová, el que quien quieras, que tú me digas, está muerto. Amén. Y andan creyendo en el profeta, ¿no? Y no sé cuál, Mahoma y no sé cuánta cosa. Entonces todas esas cosas producen muerte y daño. Porque también hay posibilidades de que la gente crea que esos espíritus que mueven esos ídolos te hagan milagros y lo hacen realidad. Sacan un demonio que te tiene y ya tú dices, sí fue el mono el santo niño de Atocha, el que tú quieras. Pero siguen siendo ídolos, sigue siendo la gente confiada en cosas que están muertas. Amén. O destinadas a muerte, porque el espíritu del demonio de Satanás está destinado a prisiones eternas y a muerte eterna. Entonces, ¿cómo nosotros vemos que la gente es poseída? Después de que ya vimos, en el Salmo te dice, cuídate. Esta es la fase en la que te digo que es cuídate. ¿Por qué? Porque son materia muerta, eso no ve, no oye, no nada. ¿Cómo vas a confiar en alguien que no ve cuando te está diciendo que así sean los que los hacen y lo que en ellos confían? Así quedan. Como pues, muertos, ¿no? Porque una persona que no ve, que no respira, que no oye, que no, pues, está muerto. Entonces dice, así sean los que las hacen, también ellos, y los que en ellos confían, muertos en vida. Por eso dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Jesucristo. Amén. Como andan poniendo una imagen de una disque virgen ahí, muerto en un papel, y lo adoran más que a Dios. Sí. Un retrato. Cuando Dios dice, no te hagas escultura, no te hagas imagen, no la entienden. ¿Por qué? Porque dijo el Señor, porque viendo no ven, porque oyendo no oyen, igual que los ídolos, viendo no ven, oyendo no oyen, no nada. Ahora, ¿quién es el ídolo? ¿Quién es el tesoro? Dice, no hagas tesoros en la tierra, donde el orín y el óxido corrompen. Y donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Tu corazón cómo está? Muerto, endurecido, muerto. Todo lo que se muere se endurece. Entonces el Señor tiene una promesa. Yo te pondré un corazón de carne para que me puedas amar. Un corazón tierno. La gente que no tiene un corazón duro puede amar. Pero el que tiene el corazón duro, amargado, así, no se ama ni él mismo. ¿Cómo va a amar a los demás? Pues es imposible. Entonces dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Pero uno de los pecados que están mencionados aquí, peligrosos, es la idolatría. Y hay que ver si nosotros no nos hemos desafanado de tesoros aquí. Tu casa, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Dice, si tú amaras más padre, madre, hijos que a mí, no dice que no los ames, dice que ames más. Cuando tú amas más algo que a Dios, entonces te conviertes en idólatra. Y si te amas tú más que a Dios, eres ególatra. Pero es del mismo pecado, la idolatría. Confías en algo que no es Dios, en ti mismo, tú no eres Dios. Tú al rato desapareces. Dice aquí que es como el hombre, es como la flor. Nace, se muere, ya, se acabó, en un ratito. Y digo en un ratito referente al tiempo de Dios, porque la Escritura dice que para Dios puede ser que un día sean 1000 años o 1000 años un día. Entonces, ¿cuánto puede durar un hombre ahora? ¿100? 102, dijéramos, ¿no?
Y ya, no más. Es que un soplo delante del tiempo de Dios. Es nada. Nada. Ahora, sí hay posibilidades de ver tu cuidado aquí también. Vamos a ver, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 19. Mira, te voy a leer. Dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. En este caso, tú no debes practicar la idolatría. No debes practicar la idolatría. Porque te vuelves un Dios que no es Dios. Y entonces dice el Señor: este pueblo me llevó a ira, a celos, porque se fue sobre lo que no es Dios. Y si tú te empiezas a idolatrar a ti misma o a ti mismo y te pones antes que Dios, pues te va a ir muy mal. Te va a ir muy mal. Porque los resultados, yo comencé con esto platicándote, el ser humano se pone a traer cosas que no le van a dar resultado para lo que quiere. Que para ser feliz tengo que hacer lo que te dicta tu cabeza. ¿Cómo te ha ido hasta hoy? La propia experiencia te puede enseñar que tu vida ha sido no bien conducida cuando la has conducido tú por tu propia opinión. Entonces hay gente que se aferra. Yo no voy a dejar de hacer esto. Bueno, ¿quién te puede obligar? Nadie. Pero si tú haces lo que el apóstol Pablo le dijo a Dios: Señor, ¿qué quieres que haga? Y entonces empieza a darle las instrucciones al Señor. Entonces allí es donde ya ves tú que Dios tiene mejores planes, mejores cosas, que sí dan resultado para la construcción de la vida y no lo que tú crees que es. ¿Sí? Es eso. Entonces, dice la palabra de Dios: toda materia muerta, como los ídolos, el que confía en ellos se va ¿a qué? A morir. Tú confías en una materia muerta, te vas a morir. Porque ¿cómo te va a dar vida algo que está muerto? Entonces la gente lo que ha hecho es su propia sabiduría ponerla en juego para conducir su vida conforme a su lógica y a la edad. O sea, ¿cuánto puede saber una persona, por muy grande que sea, de 80 años, en comparación de lo que Dios dice? Ahora, dice el Señor: así como hay distancia de la tierra al cielo, están mis pensamientos en contra de los tuyos. Como hay distancia de la tierra al cielo, está la diferencia del pensamiento de Dios al del hombre. Entonces, ¿cómo el hombre se avienta a traer cosas a su vida que lo van a matar? Empiezan a consumir droga, empiezan a beber, empiezan a desobedecer. Y no, pues es la aventura, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Entonces dice este argumento: donde el hombre hace el papel de Dios, pues hay que llevarlo a una prueba de fuego. Vamos a ver qué resultado da. Y todas las personas que son adultas y que han tenido experiencias dicen: no sirve, la propia opinión no sirve para nada, para conducir la vida. ¿Cómo me ha ido? Mal. Y el joven y la sabiduría del joven dice: bueno, a ti te fue mal porque te fue mal, pero a mí no me va a ir mal. ¿Qué le dijo el demonio a Eva? No, hombre, si no te vas a morir, hombre, si lo que pasa es que vas a ser igual que Dios. Y ahí va, porque el fruto era codicioso para adquirir sabiduría. Pero la sabiduría de la Escritura no la quieren ni escuchar. Se van por la sabiduría de su propia opinión
cuando vienen a ver, ya no tiene frenos el tren y va de bajada. Y ahora sí, a donde topes, hermano. Y si te salvas, y si tienes chance de vivir. Porque todo lo que empieza, termina. Entonces, las drogas, la sexualidad descoyuntada, la idolatría de la música, de los ídolos de la música, que es lo que estamos viendo, que son ídolos que mueren, que no te van a dar nada eso, sino que todo lo que es música hoy, de lo que es fuera de Dios, está destinado a llevarte fuera de Dios. Les platicaba yo que yo tuve un estudio hace años en mis manos de un hombre que era psicólogo, que le llegaban sus mamás de los niños a su consultorio. Le decían, oiga, fíjese que mi hijo es un desobediente, ya no quiere obedecer, y eso, fíjese qué música oye. Y en la música estaba el mensaje de desobedecer. Y aparte replicaban conductas que la misma música les dictaba. La música se mete hasta sin permiso, se mete en la música, y las letras se meten sin permiso. Tu intelecto maestro no puede detenerlo. Eso habría que estudiar más a profundidad lo que es la parte intelectual de la música. Pero como eso, todos los músicos del mundo son ídolos. ¿Sí recuerdan? Yo, en mi juventud, tuve ídolos. Los Beatles eran mis ídolos. Yo reproducía su música. Y todo eso me llevó a drogadicción, a punto de morir muchas veces, un desastre de mi vida, por andar metido en esas cosas. Pero como decía, no, es que eso hace mal, eso hace daño, la música del mundo, no, que no sé qué. Decía, no tiene nada de malo. Es que puede pasar. Ándale. Estuve alimentando la víbora que me mordió, y si no llega el antídoto que se llama Jesucristo y su Espíritu Santo, es hora que hoy, ahorita, yo ya no estuviera vivo. Definitivamente. Cuando menos muerto espiritualmente, ahí, muerto con los ojos abiertos. Y si no es que ya, tú me pido. Porque toda esa música llevaba a eso, a la desobediencia, a no querer normas, a no querer reglas. Yo hago lo que quiero, y pues sí, llegó un momento en que yo ya no lo pude obedecer. Cumplí mi mayoría de edad y dije, aquí ya chino libre. Pero ¿cuál libre si eres esclavo? Dice el Señor, digo que el que hace pecado esclavo es del pecado, y la idolatría es un pecado, estamos viendo aquí. Entonces dice la palabra de Dios en la primera carta de Juan, que es cuando te digo que dice el Señor, cuídate. Dice la palabra, sabemos que han sido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. ¿Sí? Todo aquel que ha nacido de Dios. El nacimiento de Dios es lo que Cristo le dijo a Nicodemo en Juan 3. En verdad te digo que si no nacieres de nuevo, no podrás entrar al reino de Dios. Dice, ¿a poco me puedo meter yo ya grande al vientre de mi mamá? No. También dice Juan 1, los hijos de Dios son engendrados de Dios, no de voluntad de hombre ni de voluntad de carne, sino de Dios. Entonces dice Corintios que si tú estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasan. Pero el que no se las quiere evitar, va a seguir en ese camino. Hasta que se tope con la pared y se acuerde, creo que Cristo me dijo que me puede salvar. Porque van para el desastre. El que empieza por desobediente termina mal. Pero desafortunadamente cuando uno es joven no lo capta. Si no conoce a Dios, no lo capta. Porque hay una autosuficiencia, nunca piensa que van a morir, el cuerpo funciona para todo. No, yo que me voy a morir, no, hombre, si yo. Entonces empiezan a desobedecer. Ahora, si tú te das cuenta, cuando esto pasa, cuando es nacido de Dios, no pasa, a veces pasa milagrosamente porque Dios te toca, y así como el apóstol Pablo, paz, y a veces es paulatino. A veces Dios
permite que te des tus trompazos con la pared para que entiendas. A base de... Dice que Dios al que toma por hijo lo azota. Y los azotes de Dios son de veras, no son así como que juego. Porque el mandamiento es honrar a tu padre y a tu madre. Honrar al padre y a la madre es obedecer. No hay otra cosa, es obedecer. Y cuando alguien te está metiendo principios de Dios, pues es garantía que te va a ir bien si obedeces. Pero la desobediencia pues te va a traer consecuencias. Siempre que se sucede la desobediencia, se suceden las experiencias. Y al rato me cuentas cómo te fue. No, pues desobedecí. ¿Cómo te fue? No, pues muy mal. Es que no hay otra. No hay nadie que haya tenido éxito desobedeciendo los principios de Dios. Entonces el Señor dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Sí? O sea, ve a qué le estás jugando. O sea, a la música del mundo, al alcohol del mundo, a las drogas del mundo, a la pornografía del mundo, al robo del mundo, todo eso es del mundo. Pero eso no está bajo Dios. Dice aquí, el mundo está bajo el maligno. ¿Sí? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cristo quién es? Dios. Sabemos que estamos en el verdadero. El que está con Cristo, el que se agarra de Cristo, su vida va para la felicidad. Eso no hay duda. Pero no es fácil. Porque hay que pasar ciertas pruebas, dice Santiago 1. Estate gozoso cuando pases por diversas pruebas, porque de ahí saldrás victorioso. Si tienes fe, porque estás del lado del victorioso, no estás del lado del derrotado. Pero lo que se prueba aquí es la fe. Hay gente que no lo cree y dice, ese está loquito, yo me voy a vivir lo mío, lo que yo quiera. Pues ándale, no hay ningún problema. Aquí no controlamos gente, ni Dios tampoco. Si Dios no obliga a nadie, nosotros pues mucho menos. Pero sí sabemos para dónde va. El desobediente sabemos para dónde va. Porque no ha habido nadie desobediente que haya conseguido la misma tranquilidad y la paz y la felicidad que construye un obediente. Porque dice el Señor, el que me ama mis mandamientos guarda. Y dijo el apóstol Pablo, ¿qué quieres que haga, Señor? Mira, ve para allá. Pero como has sido desobediente toda tu vida, ahora le dijo a Ananías, a este le es necesario saber cuánto va a sufrir por mi nombre, por desobediente, también va a tener sus consecuencias. Pero después él decía, con gozo, ¿no? Las palizas que le pusieron, naufragó, se le prendió una víbora en una mano. No, ya me imagino ver una víbora aquí colgada, no, ya me muere un paro cardíaco. ¿No? Pero él todo lo que le pasó por Cristo y decía que estaba contento, ¿no? Sí, estoy contento por todo lo que he pasado, porque lo he pasado por Cristo. Todo lo que tenía lo doy por basura, lo doy como si fuera basura, con tal de conseguir a Cristo. Para llegar a ese amor, pues hay que luchar para tener eso, que aunque estén las cosas no tan buenas, pues uno diga, pero de todos modos yo tengo un gozo de estar con Dios, Dios está conmigo. Porque de lo contrario van a decir, no, pues qué aburrido. Entonces dice acá, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Ahí está otra vez el mandamiento y esto que hemos venido predicando. No te hagas imagen ni ninguna semejanza, no te hagas ídolos, yo soy Dios. Entonces aquí está diciendo lo mismo. Sabemos que estamos en el verdadero, en el Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Cuídate de los ídolos. La misma. El mismo mandamiento de Éxodo 20. En el Nuevo Testamento, en Primera de Juan. Quiere decir que todo este tiempo de quién sabe cuántos miles de años, aquí,
ha sido constante de la gente irse por sus ídolos. Mi ídolo ahora se llama celular, ándale. Ahora se llama dinero. Ahora se llama fama, prestigio, no sé. Hasta familia. Lo dijo Cristo. Si amaras más vale amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el mandamiento. Y amar al prójimo ¿con qué? Pues como a ti mismo. No hay otra. Pues ¿cómo hago para amar al prójimo como a mí mismo? Tratarlo conforme a los mandamientos aquí. Si es mi papá, de la manera en que Dios dice. Si es mi hija, de la manera en que Dios dice. Si es mi esposo, de la manera que Dios dice. Si es mi esposa, de la manera. Yo ya me quité. Yo ya me neutralicé. Ya le puse aquí stop. Tú mira, mejor ni pienses. Y menos hables, porque dicen que el silencio en el necio es virtud. Entonces digo, mejor me callo. ¿Ya qué hago? Señor, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Y Dios cada rato nos da instrucciones, porque acá dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Eso quiere decir, cuídate. Guárdate de los ídolos en la fase que te estoy diciendo que dice, cuídate. Cuídate. Guárdate de los ídolos. Ten cuidado con los ídolos, con la música, con todo lo que hay en el mundo. Porque dice arriba, sabemos que el mundo está, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Tienes una hija, un hijo, un papá como ídolo, o lo que le llaman normalmente dependencia, de manera que tú no le puedes poner límites, porque no se vaya a enojar el niño. Tienes que ver con la niña, tienes que ver con Dios, porque Dios al que toma por hijo lo azota. Y tú, si no frenas a tu hijo y no le dices, o a tu hija, que va para la perdición, pues te vas a volver cómplice de su perdición. Hasta donde te permite el edad y hasta donde te permita la maternidad o la paternidad o lo que quieras. Yo ya ahorita tengo un hijo de 40 años, ya que le digo, no tengo que lo obligue a nada, pero sí le digo, aquí son límites, aquí Cristo es Cristo y aquí tranquilos, nos la llevamos en paz. Pero yo voy a obedecer acá y voy a tener fe en esto. Y voy a orar por ti, y voy a amarte, y voy a luchar por tu alma, porque esa es mi misión. Y entre más me porte, como Dios dice, tengo una promesa que serás salvo tú y ¿quién? Y tu casa. Hay esperanza entonces de la salvación de nuestros hijos, estén como estén. Hay una bendición de Dios. ¿Por qué? Porque desde Malaquías, en la promesa, en la profecía, antes que viniera Juan, dice, y vendrá el espíritu de Elías, y él volverá el corazón de los padres sobre los hijos, y de los hijos sobre los padres, no es que venga yo y llena la tierra. Y vino el espíritu de Elías, y luego le preguntaron a Cristo, oye, Elías, ¿no? De Elías ya hicieron lo que quisieron, le cortaron la cabeza por andar denunciando un adulterio. Por último se cumplió la promesa de Jezabel, que le hizo el profeta Elías. Válgame, si no, tú vas a estar igual que ellos, los 400 que decapitó. Se le vino a cumplir, como era el espíritu de Elías, pues se le vino a cumplir. En Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Para que veas cuán incisivo es el demonio. En ti, y en mí, y en quien sea. Por último, ¿a quién perteneces? Con esto terminamos. Vamos a ver ahí el libro de Segunda de Corintios 6. Segunda de Corintios 6. Espérame, aquí anda en la Segunda de Corintios 6. Versículo. Versículo 14, Segunda de Corintios. Dice: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. O sea, ¿qué andas haciendo tú con los incrédulos? Unida o unido. Ese es un yugo desigual, horrible. Porque el incrédulo, el idólatra, te va a llevar. Tú no lo vas a jalar, el otro te va a llevar. Más fácil que ellos te lleven a que tú los jales. Si no es el Espíritu Santo de Dios.
Por eso aquí dice, no te unas. Un yugo desigual con los incrédulos. Un yugo desigual. Porque Con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ahí está otra vez. vosotros sois el templo de Dios. ¿Andas idolatrando a tu hijita desobediente? ¿A tu hijo desobediente? Ay, es que mi hijito, pobrecito. ¿Y cuántos años tiene tu hijo? 40. Ándale. No se puede. ¿Qué comunión hay? Entonces dice, ¿qué parte hay del creyente con el incrédulo y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Pero ahí es donde ya te dice, tú eres el templo de Dios, ahí está tu decisión de pertenencia. Ahí está pertenencia, lo que dice a quién perteneces. Porque aquí está diciendo, no te unas con los incrédulos, no te unas con las cosas que no son Dios. Porque tú eres el templo del Espíritu Santo de Dios, o eres el templo de los espíritus del demonio que se meten a través del rock and roll, del alcohol, del fumar, de andar con gente incrédula y ahí chacoteándole al mundo. Espiritualmente eso va a dar un resultado, se va a reflejar en tu conducta. Falta de amor, falta de interés en Dios, falta de todo eso. ¿Por qué? Porque tus intereses están donde está tu corazón, es donde está tu tesoro. Por eso dice el Señor, no se hagan tesoros en la tierra. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces tu corazón está con Dios, no te gusta Dios. Porque tu corazón tiene otros intereses. Es lo que ustedes tienen que aprender con la gente idólatra. ¿Dónde está su corazón? En la Virgen de no sé qué, en el santo de no sé dónde. Entonces, ¿tú qué debes hacer? Pues primero entender qué es la idolatría. ¿Cómo la has vivido tú en el tiempo que anduviste igual? Tener amor por el otro, porque Dios tuvo amor por nosotros cuando no merecíamos. Porque dice que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios murió, Cristo murió por nosotros. Quiere decir, nosotros ya estábamos muertos, Dios nos vino a resucitar ya de la muerte. En los jóvenes pues, hay que prevenir la muerte, pues, sí. En los que ya están muertos hay que ir a que Dios los resucite otra vez. Porque tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga ¿qué? Vida eterna, que resucite de la muerte. Porque después, bautizados en Cristo, pues hemos sido bautizados en su muerte, murió la carne, nacimos al Espíritu, que es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dentro de todo, somos templo del Dios viviente, pero tú eres templo del Dios viviente si tú quieres. Es tu decisión a quién perteneces. ¿Qué decides en tu vida? ¿Pertenecer? ¿Ser un templo del Espíritu de Dios? ¿O ser un templo del mismísimo infierno? Porque vas a vivir un infierno. La gente que no quiere vivir el cielo de Dios, ¿qué va a vivir? Porque aquí no hay canchas intermedias, como luego algunos le inventaron ahí el purgatorio para sacar dinero. Cuando caiga tu moneda ahí en la cajita, el espíritu, el alma del muerto va a salir del purgatorio. Imagínate lo que se inventaron ahí, solamente quién sabe quién les creyó. Pero aquí no hay eso. O vives de un lado o vives del otro. Porque también la tibieza, dijo el Señor, los tibios por mi boca serán vomitados. Entonces no puede uno estar alimentando el espíritu y alimentando la carne. Aquí alimentan su espíritu y llega la palabra, y allá afuera. Porque desde aquí empieza la resistencia.
Cuando el mundo te empieza a ganar, aquí empieza la resistencia. Empiezas a ver mal las cosas, empiezas a no gustarte, te empiezan a aburrir, cosas raras que ya te ponen la alfombra roja para que te vayas a la fama del mundo. Por eso nosotros lo que hacemos aquí es incrementar los tiempos de oración, porque el Espíritu de Dios se manifiesta en la oración y es donde te da la convicción. No, yo estoy con Cristo, dice mi hermanita, yo no me salgo de aquí, decía, yo no te suelto hasta que no me bendigas. Ya salimos de la oscuridad, ya salimos de ese sufrimiento que teníamos. Y ahora, si tu decisión es pertenecer, acuérdate, tú puedes predicar, puedes decirles a la gente que esa idolatría los puede matar. Y puedes hablarles con amor, con base bíblica, con estudio, no por tu capricho de que te obedezcan, porque también eso no da resultado, sino con amor de que Dios los ama, de que Dios quiere con ellos, que Dios los quiere salvar, los quiere como a ti. Si tú decides, esta es la decisión a quien perteneces. Yo soy templo del Espíritu de Dios y renuncio, y he renunciado a toda obra de la carne. Porque ese es el arrepentimiento y los frutos. Deja la iniquidad de tus obras de delante de mis ojos, nos dijo el Señor. Amén. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre celestial, eternamente te agradecemos, Señor, porque nos has librado del pecado, nos has podido tener misericordia de decidir estar contigo, de decidir caminar en tus caminos, de ser coherentes con nuestro sentir, nuestro hablar y nuestro actuar frente a tu voluntad, Señor. Nos has librado del pecado y de la muerte. Está bien clara la ruta que tú quieres que, Padre, algún día verte tal cual es, santificar nuestra vida como tú eres puro, dice tu Escritura, que el que tiene la esperanza de verte tal se purifica a sí mismo como tú eres puro. Y ser puro no es otra cosa, Señor, más que negarse al pecado, negarse a todo lo que es del mundo. No quiere decir dejar de convivir con el mundo, sino que ellos hacen, que esa es la advertencia que tú le hiciste a tu pueblo, que no practicaran las costumbres. Pero tu oración es preciosa, Señor, cuando dijiste que no nos sacan del mundo, sino que nos apartaran del mal. Y el día de hoy nos has apartado para ti, Señor. Gracias, porque tú eres bueno. Bendice a mis hermanos aquí presentes, Señor, y a los que no están el día de hoy. Y permítenos, Señor, seguir confesando tu salvación, tu sanidad, tu santidad, tu restauración, la renovación de nuestro entendimiento respecto de la Escritura. Y sobre todas las cosas, Señor, ayúdanos a agachar nuestra cerviz para que tu yugo y ligera tu carga se pose sobre nosotros para hacer tu voluntad. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, mi Señor.